porque han recibido la bondad de Dios. A ver, un aplauso para estas 3 pastoras preciosas, valientes y esforzadas, que han servido a la par de sus esposos en esta preciosa iglesia. Pastora Vidalia de Pérez, por favor. Pastora Suseli de Ortega. Y pastora Mimi de Lima. Fuerte el aplauso. Estamos muy felices de tenerlas acá con nosotros, pastoras. En esta mañana ellas van a platicar con nosotros sobre la bondad de Dios. Puede tomar su asiento, hermana, por favor. Gloria al Señor. Estamos gozosas, estamos bendecidas en esta preciosa mañana. El Señor se merece toda la honra, toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Pastora Suseli Ortega, mujer dinámica, ingeniosa, trabajadora, llena de la gracia de Dios, con un gran talento. Se caracteriza por desempeñar con excelencia su colaboración en multimedia de nuestra amada iglesia. Salmo 243, 17 dice: deja caer el granizo como grava quien pueda resistir sus ventiscas. Su pregunta, pastora Suseli, ¿qué significa la bondad de Dios? Pues antes de iniciar, quiero agradecerles el privilegio que me permiten de estar acá. De verdad, para mí es un honor y qué gusto poder compartir con todas estas mujeres hermosas que se encuentran en esta mañana. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué significa la bondad de Dios? Hermanas, hay tanto que hablar de la bondad y fidelidad del Señor en la vida de creo que de todas. Pero respondiendo a esa pregunta, algo que tenemos que tener en cuenta primero es de que la bondad es un atributo de Dios. En descripción es su esencia misma. Dios es intrínsecamente bueno. Salmos 34:8, si tiene su Biblia ahí, me puede acompañar. Ahí en Salmos 34:8 dice, ¿me da un amén cuando ya lo tenga? Voy a esperar un poquito más. ¿Ya lo tienen? Salmos 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Amén. Él es el fundamento de la bondad, hermanas. ¿Saben? Yo cuando me invitaron a este foro, yo me puse a investigar, a leer y a ver qué era la bondad de Dios en realidad. ¿Y sabe cuál es la verdad más terrible que hay en las Escrituras? La verdad más terrible de las Escrituras es que Dios es bueno. Y quizás ahorita se preguntará usted, ¿pero por qué eso es terrible? Bueno, ¿qué hace un Dios bueno con gente mala como nosotros? Póngase a pensar en eso. ¿Qué hará un Dios bueno con gente mala como nosotros? La Biblia nos dice, ahí en Romanos, si quiere acompañarme igual, por favor, en Romanos 3:12, dice, todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Imagínense eso. No hay uno solo bueno. Solamente Dios, nuestro buen Dios. Pero nuestro Dios es tan bondadoso que nosotros alcanzamos esa bondad. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él dijo, todo se ha cumplido, y murió. Al decir Él estas palabras, Él estaba diciendo, se cumplió todo, el Dios bondadoso trajo salvación y ahora nosotros somos tomadas como buenas cuando éramos malas, porque Él en su bondad envió a su único Hijo para salvación nuestra. ¿Sabe? En realidad en nosotros no hay bondad.
La bondad que nace o crece en nosotros viene de aquel que es la bondad pura, que es la esencia misma de la bondad. Eso es lo que significa la bondad de Dios. No sé si las pastoras querrán aportar algo acerca de esta pregunta. Buenos días. Pues Suseli, muy clara y concisa en su respuesta. Pues la bondad de Dios en su esencia misma es la práctica de la benignidad, de lo que nosotras somos por dentro, pero esa bondad que viene de Dios, que está dentro de nosotras y que nosotras la tenemos que practicar. Esa es la verdadera bondad de Dios, una verdadera bondad que es genuina hacia las otras personas. Y Dios en su esencia, como dijo Pastora Suseli, intrínsecamente es bondadoso y nosotras debemos de reflejar esa imagen de Dios, de la bondad que Él nos ha dado en nuestras vidas. Amén. Le dejamos un fuerte aplauso, hermanas. Tal vez yo sí quiero aportar. Buenos días, hermanas. Qué gusto verlas a todas. Qué alegre que no se quedaron durmiendo en su casa pensando que iba a haber bloqueos y que iba a ser un caos. A mí no me costó casi nada llegar madrugamos con mi hija para acá y no nos costó casi nada llegar de San Cristóbal para acá y pues es un gozo estarlas viendo aquí hoy y bienvenidas a las que están por primera vez. Yo tengo yo busqué definiciones de la palabra bondad. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la cualidad de bueno, es la blandura y apacibilidad de genio, es la natural inclinación de hacer el bien, es la amabilidad de una persona respecto a otra. Esto es sin hablar de Dios, ¿verdad? El diccionario bíblico dice que la bondad es la excelencia moral o religiosa, es una virtud la cual es la cualidad de ser bueno. Se refiere a lo que posee cualidades deseables o excelencia de carácter. Eso dice un diccionario bíblico. Pero todos sabemos también que es un fruto del Espíritu Santo. La primera pregunta que yo quiero lanzarles a ustedes, como nos están dando preguntas a nosotros, es: ¿ya se aprendieron Gálatas 5, 22 y 23? ¿Podemos repetirlo esta mañana? Empecemos. Mas el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Ese ha sido el texto lema de este año para las damas y espero que si usted no se lo sabe todavía, hermana, apréndaselo. A mí me lo enseñaron en la iglesia cuando yo estaba en las misioneritas, creo que tenía unos 10 años y imagínense, hace 30 años que me lo sé. Entonces, nunca es tarde para que usted se aprenda los frutos del Espíritu Santo que deberían haber dentro de usted. Ahora sí, pregúnteme. Continuamos con una mujer de carácter, valiente, virtuosa, fuerte, muy confiada de que es Dios quien la respalda, capaz de dirigir a más de 250 personas en el ministerio de servidores de Iglesia Vida, manteniendo la fidelidad, el respeto y cariño de estas personas por más de 10 años. Segunda de Pedro 1:5 nos dice: precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal, amor. La pregunta para Pastora Mimi es: ¿cómo ha sido la bondad de Dios en su vida? Después de esa descripción ya me siento como comprometida.
pues la misericordia del Señor, ¿verdad, hermanos? Yo he visto la bondad de Dios en mi vida de forma integral. Durante 40 años que tengo, el Señor pues nunca me ha dejado. Él ha estado a mi lado siempre. Y yo puedo decir que en cada área de mi vida, su fidelidad, yo conozco a un Dios bueno, a un Dios generoso, al que yo puedo comparar con mi papá. No sé si ustedes se recuerdan, pero Mirna, mi hermana, la pastora, ella en muchas prédicas habla sobre mi papá, porque ha de ser una persona a la que nosotros admiramos mucho, a pesar de los 500,000 errores que mi padre pueda tener, pero es al hombre que nosotros aprendimos a amar tal y como es. Entonces tal vez la hermana me describió como una mujer segura porque pues yo tuve a mi lado a un hombre que me dio seguridad y es mi papá. Y entonces tener esa relación tan buena con mi papá a mí me ayudó, yo pienso, en cierta forma me ha ayudado a tener una buena relación con el Señor, porque yo conozco a un Dios generoso, a un Dios amoroso, a un Dios que nunca me deja, el que me respalda. Y entonces esta mañana yo en mi casa estaba pensando qué compromiso tenemos como mamás también nosotras al enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios de esa manera. Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a conocer al Señor, que es bueno, que Él es el que nos provee, que Él es el que está ahí siempre, nuestros hijos van a depender de nosotros. En cierta forma, mi papá algún tiempo tuvo que soltarme, que darme mi espacio, ¿sí? Y yo tuve que ser responsable. Yo sabía que había comida en la casa, pero si yo quería mis gustos, pues yo empecé a trabajar, ¿verdad? Después de salir del nivel medio. Entonces, cuando yo me casé, el Señor en su misericordia, pues me unió a un buen hombre, que también tuvo un buen padre, pero juntos y solos tuvimos que pues salir adelante. Mi mamá ha de haber sido una mujer que es todavía una mujer que siempre nos confrontó. Ella siempre nos animó a hacer el bien. Y mi mamá, una mujer de mucha fe, aunque mi papá no era cristiano, ella siempre nos enseñó a amarlo, a pesar de cualquier cosa que mi papá fuera, a pesar de lo que la gente dijera, nosotros aprendimos a amar a mi papá. Entonces, hermanas, mi pregunta es, ¿está usted enseñando a sus hijos a conocer a un Dios bondadoso? ¿O está tomando usted el lugar de Dios? Porque si nuestros hijos quieren alguna cosa y nosotros vamos y corremos y vendemos y hacemos cualquier cosa, es verdad, es nuestro deber como papás, porque queremos siempre el bien para nuestros hijos, pero hay que enseñarles que tenemos un Dios que es proveedor, un Dios al que podemos correr, un Dios al que podemos ir y en cualquier necesidad depender de Él. Doblamos nuestras rodillas y dependemos de Él, no solo que seamos nosotras o su papá, sino que está Dios también. Y así cuando ellos sean grandes, pues ellos van a conocer de una mejor forma al Señor. Yo, como les digo, pues he tenido que pasar un proceso grande en mi vida porque no todo ha sido tan fácil, pero hasta aquí el Señor me ha sostenido, el Señor me ha bendecido y yo puedo decir que me basta su fidelidad. Y yo espero que usted diga esta mañana, me basta su fidelidad porque Él es bueno, porque a pesar de todo estamos aquí sentadas y podemos buscarle y tenemos el compromiso. Yo he aprendido en la carrera que estoy estudiando, yo he aprendido la palabra empoderar y a mí me gusta mucho porque empoderar significa hacer poderoso al desprotegido. Entonces nuestros hijos tal vez de cierta forma han estado desprotegidos, pero nosotros como conocemos a un Dios bueno, nosotros vamos y nosotros decimos, no, tú lo puedes hacer todo. Y es un gran compromiso. Entonces, hermanas, sigan haciendo esa hermosa labor que como madres hacen y si tienen nietos, continúen con esa labor cuando tengan tiempo de verlos, no solo
crean que ya terminaron su labor como madres, sino que pueden impactar a la gente que tienen alrededor, haciendo gente poderosa, pero en Cristo, dependiendo del Señor, no de uno mismo. Gloria a Dios. Tenemos aquí Perdón que interrumpa, solo quisiera decir algo respecto a la bondad de Dios y cómo es que la hemos experimentado. Creo que hoy todos la experimentamos, todas las que estamos aquí. ¿Cuántas se pudieron levantar hoy? ¿Cuántas pudieron respirar? ¿Cuántas desayunaron y le dieron a sus hijos? Esa es la bondad de Dios, que todos los días la tenemos, a veces no nos damos cuenta y no agradecemos por ella. Entonces, tómenla en cuenta, la bondad de Dios está presente en cada mañana. Gloria a Dios. Tenemos a Pastora Vidalia de Pérez, mujer muy valiente, comprensiva, cariñosa, con mucho carisma, con un buen liderazgo, organizada, fuerte, llena del amor de Dios, quien ha sido capaz de llevar a su cargo el ministerio de matrimonios de nuestra querida Iglesia Vida. Con mucha sabiduría ha llevado consejos a gran cantidad de matrimonios de nuestra iglesia. Mateo 5:15 dice: si se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Gloria a Dios. Su pregunta, pastora: ¿cómo reflejar la bondad de Dios a otras personas? Gracias, hermana Roxy. Con todas las características, qué bien me describió hermana Roxy. No, son bromas. ¿A quién no lo eleva? ¿A quién no le levanta el ánimo? Le sube la autoestima. Gracias de verdad por esas palabras. Yo no lo había visto de esa manera. Pues, ¿cómo nosotros podemos mostrar la bondad de Dios? Pues primero porque nosotros la hemos experimentado en carne propia. Yo tuve una niñez muy difícil y desde temprana edad, pues yo no conocía al Señor. Yo conocí al Señor ya ahorita de grande, ¿verdad? Prácticamente lo conocí hace 10 años cuando inauguraron la Iglesia Vida. Yo vine buscando al Señor porque realmente sí iba a la iglesia, pero nominalmente, pero en la práctica que yo realmente fuera una hija de Dios, no, ¿verdad? Porque un día estaba fría, otra tibia, otra caliente y no. Entonces desde muy pequeña Dios ha tenido mucho cuidado de mí. Yo vi su bondad en mi vida. Recuerdo una vez, perdón, todo se me está cayendo. Recuerdo una vez que yo estudié mi primaria y la secundaria en escuela e instituto público, ¿verdad? Porque antes no habían colegios y el que se inscribía en colegio era porque podía pagarlo, ¿verdad? Pero las escuelas y los institutos muy buenos, muy buena enseñanza. Y entonces, pues yo no tuve la oportunidad de sacar mecanografía. Y yo iba a estudiar secretaria bilingüe, ¿verdad? Qué contradictorio. Entonces, cuando yo fui a la escuela de mecanografía, me dijeron, ¿verdad? Mire, fíjese que usted ya no puede recibir mecanografía. Entonces tiene que ir a una escuela que está en la zona 1, que es por suficiencia, se llama, ¿verdad? Por suficiencia, usted debe sacar una equivalencia. Entonces yo me fui, pero como yo nunca había tocado una máquina de escribir, o sea, yo estuve sacando mis básicos, pero nunca fui a una academia. Entonces cuando yo llegué a la zona 1, recuerdo tan bien, me sentaron en una silla y me dijeron, bueno, ponga los pies en este banquito, la postura es tal y entonces tiene que introducir aquí el papel y toda la cosa, ¿verdad? Yo no sabía nada. Entonces, bueno, y empezaron a tomar el tiempo, ¿verdad? Yo puro pollito le hacía por todas partes y todo.
Y entonces cuando ya de repente dieron la nota, porque la daban el mismo día, entonces me dijeron, mire, es que usted perdió, ¿verdad? Entonces, y yo tenía que ingresar a la carrera, entonces no podía sin mecanografía, tenía que cursar la mecanografía, era todo un año, ¿verdad? Era perder un año más. Entonces yo me senté en unas gradas, ¿verdad? Ahí de esa escuela, y me senté a llorar en las gradas, ¿verdad? Y Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo quiero estudiar mi carrera. Y entonces vino un señor y me tocó la espalda, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y qué tiene? Me dijo, es que yo perdí el examen. Le dije, ¿y por qué? Es que yo, la verdad, yo nunca he estudiado. Entonces él me dijo, usted me dijo, tenía que haber estudiado, porque aquí se le llama suficiencia, por suficiencia, entonces aquí nosotros le vamos a hacer la equivalencia. Y para no hacérselas cansadas, ¿verdad? Él me dijo, bueno, me dijo, yo le voy a dar la oportunidad, me dijo, de que usted se venga a examinar otro día, pero usted tiene que practicar con la máquina, tiene que sacar los laboratorios y todo lo que nosotros le vamos a dictar. Entonces así lo hice, ¿verdad? Y en una semana yo me fui a prestar una máquina, porque antes pues casi no había máquinas de escribir, ¿verdad? Y entonces me prestaron una que a veces se le caían las teclas y me puse a practicar. Y cuando yo llegué la otra vez, entonces yo pude pasar mi examen, ¿verdad? Sin saber nada. Y yo esa vez yo dije, Señor, de verdad te doy gracias. Y la persona que me fue a hablar era como el coordinador de esa área de la zona 1, y entonces él me hizo mi equivalencia de una vez para que yo pudiera pasar a la carrera, ¿verdad? Y les cuento esto porque hemos recibido tanta bondad de Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a manifestar eso que nosotros tenemos dentro de nosotras? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque pues yo no era nadie y el Señor se encargó de mí. Y saqué los estudios, pues por ayuda del Señor realmente, ¿verdad? Y esa bondad es la que nosotros debemos de practicar a diario. Debemos de mostrar ese fruto del Espíritu. Yo no sé si ese coordinador de la zona 1 era cristiano o no, pero me vio en mi angustia y él me ayudó. Y él me dijo, no, yo le voy a dar la oportunidad. Nosotras somos hijas de Dios. Debemos demostrar, reflejar esa imagen de Dios por medio de nuestros recursos económicos. Si nosotros podemos, sería la forma más sencilla, por así decirlo, ¿verdad? Si nosotros tenemos la oportunidad de darle un regalo a alguien, de comprarle un par de aretes, de hacerle un súper a alguien que lo necesite, porque si uno sabe que lo sufrió en carne propia, ¿cómo no poder externar esa bondad? La bondad es eso, hacer la práctica día a día con las demás personas, si nosotros podemos, o con nuestro tiempo. Si nosotros no tenemos los recursos económicos, lo podemos hacer con nuestro tiempo. Hay tantas mujeres en este lugar que yo estoy segura que tienen alguna necesidad, alguna enfermedad, tienen quizá necesidad de que alguien las escuche. Un día tocó la puerta de mi casa una señora que siempre me llega a vender algo, y entonces me tomé la oportunidad de preguntarle cómo se siente hoy, y me empezó a decir, ella me abrió su corazón y me dijo que estaba pasando un proceso muy doloroso en su vida. A ella le dan ataques de ansiedad y yo conozco ese proceso muy de cerca, y yo le dije, mire, tenga ánimo, descanse en el Señor. Y me dijo, mire, puede orar por mí, con mucho gusto. Y yo luego cerré la puerta y dije, Señor, nosotros podemos ser bondadosos también con nuestro tiempo, si no tenemos los recursos para hacerlo. O qué tal con nuestras habilidades. Las personas podemos ir a ayudar con lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué tenemos en la mano para hacer? Y nosotros podemos ayudar a la demás gente. Cuando yo tuve a Ivanita, me vine rápido de la casa de mi mamá y me vine y buscamos a una persona que me ayudara, pero lastimosamente no la pude encontrar. Entonces una semana estuve yo con cesárea y todo, tenía que subir al segundo nivel,
pero recuerdo muy bien que una amiga de mi colonia fue y me llegaba a ayudar a hacerme el almuerzo para Alejandrito, me llegaba a planchar la ropa, a pasar la escoba, y yo le estuve tan agradecida. Entonces, se dan cuenta que hay muchas maneras de cómo nosotros podemos mostrar la bondad de Dios. Dice la palabra del Señor que por tanto tengamos siempre la oportunidad de hacerle el bien a las personas, hagámoslo. A todos, dice, a todos, sean cristianos o no sean cristianos, ese es nuestro llamado. Y cuanto más a la familia de la fe. Entonces yo les dejo esto. La palabra del Señor dice en Juan 13:35, que en esto conoceréis que son mis discípulos, si ustedes muestran amor, tienen amor para las otras personas. Entonces, esa es nuestra tarea diaria, práctica. La bondad es práctica, hacer, hacer y hacer. La teoría ya la sabemos, nosotros sabemos que somos buenas porque Cristo así nos ha hecho, ¿verdad? Si no fuera por Él, nosotros no pudiéramos, pero no nos podemos quedar solo en teoría, sino que tenemos que practicar la bondad. Y así como esas personas a mí me hicieron sentir bien con su bondad, ustedes también pueden hacerse esa pregunta. Así como yo me sentí bien con la bondad, con lo que hizo otra persona conmigo, ¿qué puedo hacer yo por esa persona? Preocupémonos más, practiquemos la bondad todos los días. Dios les bendiga. Amén. Mientras Vidalia nos contaba su testimonio, yo pues estaba pensando en lo que les había dicho de sus hijos, de nuestros hijos, ¿verdad? Que nosotros los enseñemos a depender del Señor, pero también es muy importante que cuando el Señor ya haya hecho el milagro en la vida de nuestros hijos, los enseñemos a testificar y a contarle a la gente que ha sido por la voluntad del Señor que ellos tienen lo que tienen, porque hermanos, uno con sus 1000 defectos y como sea, pero la misericordia del Señor lo ha alcanzado. Yo quiero contarles esta mañana una historia, un testimonio de una niña que tenía 17 años y estaba estudiando, ¿verdad? Entonces, ahí se me despiertan porque yo vi algunas que estaban orando fervientemente. Esta niña era una niña con una familia estable, con algunas posibilidades, ¿verdad? Un poco caprichosa, pero había aprendido a confiar en el Señor. Cuando ya estaba en el último año de la carrera de nivel medio y tenía que usar su uniforme de prácticas, vio que tenía algo que no le gustaba y le dijo a su mamá que era algo que tenía en su pie y que cuando se ponía sus zapatos altos, y antes uno tenía que usar medias por regla, ¿verdad? En el colegio no lo dejaban usar su uniforme de prácticas si no usaba su panty, si no ni entraba al colegio casi en los primeros meses. Algunas mis contemporáneas me comprenden. Entonces cuando esta niña usaba sus zapatos de práctica, su uniforme y veía su pie, era algo bien feo porque pues eran unas bolitas que poco a poco fueron creciendo. Entonces su mamá, como la quería tanto, fue y la llevó al doctor y le hicieron pues la revisaron y el doctor dijo que era algo como pues un quiste sebáceo, dicen, ¿verdad? Solo una masita sin ningún peligro. Y lo extrajeron. Cuando ya estaban extrayendo eso, se dieron cuenta que no era tan sencillo, ¿verdad? Y lo mandaron a patología para descartar cualquier cosa, cualquier enfermedad maligna. Pero dio resultado, pues era un cáncer y desde ahí cambiaron muchas cosas porque pues lo primero que uno piensa cuando oye cáncer es algo trágico, ¿verdad? Uno se vuelve dramático y es algo como que se le vino el cielo encima. Pues eso le pasó a la mamá que estaba tan apegada a la hija.
Cuando tuvieron que intervenirla y empezaron el proceso, fue algo bien duro porque fueron bastantes, casi un mes la primera vez de hospitalización. Luego de ahí hicieron algunas cirugías. Fue algo bien doloroso. Pero la mamá no perdía la confianza en el Señor. En ese proceso hubo injertos de piel, en la operación rasparon el hueso para descartar todo lo malo, porque sí era algo un poco grave, ¿verdad? Perdonen, pero cuando ya después de un mes, la primera vez de hospitalizada, le mandaron terapias, pero yo quiero contarles que esta muchacha que tenía 17 años, pues no perdía la confianza en el Señor. Tenía mucha paz y era una de las características que pues la gente notaba cuando la visitaban en el hospital. Decían que tenía mucha paz y pues esa paz solo el Señor la pudo dar. Después de un proceso de algunos meses, hicieron otra biopsia cuando ya casi pues el área del pie cicatrizaba y vieron que no seguía el cáncer. Entonces, la mamá se puso muy triste, ella seguía triste y la familia también, pero sin dejar de confiar en el Señor. Las terapias fueron, como les decía, dolorosas. Había sido un proceso bastante largo y más que nada doloroso. Pero cuando ya llegó el segundo diagnóstico, era como, pues, solo teníamos que depender del Señor. Yo creo que ya entendieron que soy yo. Y nos sometimos a un ayuno, se sometieron a un ayuno muchas personas, hasta que el Señor en su misericordia y mi mamá pues dijo que ya no era necesario, que ella ya no iba a permitir más procesos, que el Señor iba a hacer la obra. Hermanas, 22 años después, aquí estoy yo y estaba leyendo lo que, como me describieron, ¿verdad? Una mujer de carácter, valiente, victoriosa, fuerte, muy confiada de que es respaldada por Dios, porque es Dios quien la respalda. Entonces, pues, definitivamente, después de tanto, ¿verdad? Ustedes me tienen aquí y el proceso que yo atravesé en mi vida no ha sido nada fácil, no fue nada fácil. Yo me aferro mucho y quiero dejar en su corazón Isaías 43, dice el 16, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Mira lo que dice el Señor en el 18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados,
para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Amén. Como les digo, 40 años después, el Señor está conmigo, el Señor es pues así, ha estado conmigo de forma integral. Por eso yo usaba, y me gusta usar esa palabra integral, porque es la que cubre todas las áreas de nuestra vida, toda un área cubre la forma integral, ha cubierto mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, ¿verdad? Entonces el Señor, yo esta mañana quiero invitarlas a que ustedes, hermanas, pónganse de pie. Si ustedes tienen tanto agradecimiento en su corazón para el Señor como yo lo tengo, porque pues ahora pueden reconocer la bondad del Señor, por qué ustedes atravesaron algún proceso. Entonces, si usted está así tan contenta y vive feliz porque ha conocido a un Dios verdadero que la ama y que está con usted, sea agradecido y no se le olvide. Y ya no viva más en ese pasado, pensando, ay, lo que viví, ay, es que pobrecita, yo que mi papá me siga manteniendo el resto de mi vida porque tuve cáncer. Y eso es algo que yo nunca he pensado, ¿verdad? Porque pues el Señor está conmigo. Y si yo tuve que pasar eso en mi vida, pues Él me puede librar de cualquier otra cosa. Y Él me fortalece, y yo todo lo puedo en Él. Entonces, si usted tiene mucho gozo en su corazón, siga agradecida y no se le olvide, sírvale al Señor por ese agradecimiento que tiene. Tal vez eso es lo que a mí me apasiona, ¿verdad? Venir aquí y dejar todo lo que está en mi casa, no importa, pero yo le sirvo con pasión porque tengo mi corazón rebosa de alegría por eso. Si ustedes, hermanas, tienen alguna situación que están pasando, porque su proceso no vino de niños, sino que ahora de adultas, porque ustedes pues no comprenden, no entienden, pero que les baste la fidelidad del Señor. Dice el Salmo 27, los versículos 13 y 14, si quiere buscar. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor. No tenga miedo, el Señor está con usted. Si alguna de ustedes esta mañana no conoce a ese Dios verdadero, no vive solo por la fidelidad del Señor, yo quiero invitarla a que abra su corazón y que entregue su vida al Señor y que empiece un nuevo caminar con Él, dependiendo solo de Él. ¿Hay alguna de ustedes que no lo conoce, que quiere volver a los caminos del Señor? Levante su mano, las hermanas van a llegar, van a orar por usted. Si ustedes, hermanas, tienen algún proceso en su vida, también levanten su mano, oremos, descansemos en el Señor, porque Él sabe por qué hasta ahora. Él sabe porque hasta ahora ustedes no están solas, Él está con ustedes, pero búsquenlo y díganle, expresen, abran su corazón y cuéntenle qué necesitan, porque hemos de ver la bondad del Señor. Y yo veo la bondad del Señor, pero tuve que aprender antes, ¿verdad? Oremos, Padre, esta mañana, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque yo pude hablar aquí, Señor. Gracias porque las piedras no me avergonzaron, Señor, porque ellas hubieran hablado si yo no hablo, Padre, de tu palabra, de tu amor, de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Yo te pido que sigas en control de la situación de cada una de las mujeres que está aquí, porque no sé, yo no conozco lo profundo de esos corazones, pero tú sí, Señor, y conoces sus suspiros, los anhelos, lo que ellas quieren, lo que han estado esperando por tanto tiempo. Sé tú con ellas, Padre, bendícelas, ayúdalas, fortalécelas, que cada mañana, así como se renueva tu misericordia, también llénalas de fuerza, Señor. Guarda sus corazones y ayúdalas más que nada a testificar que tú eres un Dios poderoso, que tú eres su Dios
que está ahí para tocar sus cuerpos, para tocar su alma, Señor. Transforma esas familias que vengan a buscarte, que sirvan y que dependan de ti, Señor, que se ocupen de tu casa, Padre, pero que la necesidad y el hambre, eso que su corazón anhele siempre, Padre bueno, seas tú, Señor. Ayúdala, Señor, a mantenerse dispuestas a tu servicio, dispuestas a tu voz, Señor, a escuchar tu voz siempre, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por el tiempo que nos has dado de compartir hoy, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Yo te agradezco por la vida de Mirna, Señor, que tanto tiempo ha pastoreado a estas mujeres, Señor. Ayúdala, guárdala, igual que Romeo, donde sea que estén, Señor. Bendice sus casas, Padre. Ayuda a Vidalia y ayuda a Suseli, Señor, también. Gracias por el trabajo que hacen en la iglesia. Es una gran responsabilidad la que tenemos ante ti, Señor. Pero gracias por el tiempo que nos das. Yo te pido que las líderes que hay en esta casa, que todas somos, Señor, empezando por nuestra casa y por nuestra familia, que tú te manifiestes en ellas, Señor, y que las llenes, Padre, con tu Espíritu Santo, y que podamos este grupo, aunque sea pequeño o muy grande, de mujeres de esta área, Señor, que pertenecemos a esta iglesia, Padre, que nosotros empecemos por nuestra casa a cambiar la realidad que ha sido tan difícil de este país, Señor. Pero tú en tu misericordia, Señor, nos tienes escuchando tu voz. Llénalas con tu presencia, Señor, y que tu Espíritu Santo brote, Señor. Ayúdalas, Padre, a no hacer, a no querer, a no cansarse de hacer el bien. Padre bueno, que tu bondad, que la bondad en sus corazones resalte, Señor, y no lo contrario, que es la crueldad. Señor, ayúdalas y bendícelas a pensar en el que está a la par más que en ellas mismas, Padre, pero dales un carácter firme y fuerte. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por el Espíritu Santo que no nos va a dejar hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús esta mañana te damos gracias. Amén.